ya aquí. Tenemos a nuestra querida invitada de la mañana de los viernes, la doctora y pastora Sandra Oyola, que viene a hablarnos sobre la experiencia de la neuroteología cristiana. Para la gloria del Señor. Y qué bueno, pastora, que usted nos acompaña en la mañana de hoy para la gloria del Señor. Y permítame por aquí ya ir terminando con la canción para poderle pasar con usted inmediatamente, porque es importante. Así que, pastora, ¿cómo está? Buenos días. Amén. Sean todos bendecidos y bendecidas en este viernes y este fin de semana que vamos a comenzar ya hoy. Me gozo siempre con esa palabra inicial y no puedo evitar verlo desde la perspectiva de la neuroteología cristiana, precisamente, que es la que estamos compartiendo. Así es. Esas zorras pequeñas que son esos asuntos muy sutiles que entran a nuestras vidas. Y van robando esa comunión de relación de amor, como bien decía el evangelista. Y precisamente ese es el tema que estamos trabajando, aprendiendo a mirarnos por dentro. La neuroteología cristiana lo que nos invita es a mirarnos por dentro. Todos esos principios espirituales que nos dejó Jesucristo en sus enseñanzas son aplicados primeramente a nuestro ser interior. De hecho, el trabajo del Espíritu Santo es precisamente restaurar la vida de Cristo en nosotros. Es su Espíritu. Él nos impartió su Espíritu. El apóstol Pablo es el que amplía mucho mejor esa revelación cuando habla del Espíritu de Cristo en nosotros, la vida de Cristo. El primer Adán causó estragos con sus decisiones y nos llevó a esa vida gobernada por el pecado, ¿no? A la raza caída, pero el postrer Adán, que es Cristo, vino entonces a ser espíritu vivificante, a restaurar en nuestro interior esa relación espiritual con Dios, porque Dios es espíritu. Y es precisamente con lo que tenemos que estar manejando día a día. Podemos ver en las enseñanzas de Jesús estableciendo principios, vuelvo y repito, que trabajaran con el ser interior. La mentalidad de aquella generación es que esperaban un rey que viniera a prepararles un escenario favorable, pero externamente, ¿verdad? Que viniera contra el imperio romano y toda una obra externa, porque así ellos aprendieron, ¿no? En el aspecto de salvación consistía en 3 asuntos: que Dios lo librara de sus enemigos, que Dios les sanara de toda enfermedad y que fueran prósperos en sus cosechas. En eso consistía el pensamiento de lo que era la salvación para ellos. Pero vemos entonces que Jesús viene con un asunto de mayor relevancia, primeramente contra el imperio de la muerte y del pecado. Y número 2, para trabajar nuestra relación espiritual con Dios, revelándonos ese corazón paternal, ¿no? Y entonces vino a trabajar con el patrón de pensamiento, con todas esas ideas que esta generación pues había adquirido por mucho tiempo. Y vemos que precisamente dentro de la disciplina de la neuroteología cristiana es precisamente llevarnos a eso, a mirar la función interna de nosotros como seres humanos y cómo todo eso va trabajando en nuestro interior. Nos quedamos el pasado viernes en este link, ¿verdad? En esta línea de pensamiento, así como el contenido de nuestros pensamientos, y hago mucho énfasis en esto porque por eso la importancia de leer la palabra, de escudriñarla, de ir más allá, a indagar qué el Señor me quiere hablar, qué me quiere revelar, qué me quiere enseñar y qué áreas de mi vida deben ser transformadas por la palabra del Señor. Y en ese sentido, en la medida en que nos demos a eso, eso va alimentando el terreno de nuestros pensamientos. Nosotros estamos expuestos a mucha información, a un sinnúmero de información, consciente o inconsciente. Nuestro cerebro simplemente está traduciendo esa información y la traduce, como mencionamos en las primeras reflexiones de este año. El cerebro simplemente recibe la información y hace su trabajo.
El contenido de la información es el que desencadena ese proceso de sintetización que lo va convirtiendo en neurotransmisores y que a la vez estos se convierten en sensaciones que son emociones. Digo esto para entonces expresar lo siguiente. Así como el contenido de los pensamientos, el contenido de la información del pensamiento compromete la neuroquímica cerebral. Entonces vamos pasando ya del manejo de pensamiento, información, y por eso la invitación a un acto de fe, de ayunar, presentar como sacrificio nuestros patrones de pensamiento en un acto de fe con el Señor, nuestra voluntad, ponerla a su disposición, pero esto todos los días, un ejercicio diario en fe y ver el resultado en ese proceso, porque precisamente eso compromete la neuroquímica cerebral, la información, el contenido. Y si algo Dios nos ha dado es la capacidad de desplazar un pensamiento con otro. O sea, como dije anteriormente, no podemos evitar que nos asalten pensamientos distorsionados, pero para eso está la palabra del Señor. Así que en esa neuroquímica es lo que activa todas nuestras sensaciones que a la vez se traducen en emociones. Y al final, al definir esas emociones, se convierten en sentimientos. Y ese es el lenguaje que constantemente expresamos, hablamos y que a veces gobierna nuestras conductas. Y eso finalmente se constituye precisamente en las decisiones que tomamos. Muchas veces tomamos decisiones impulsadas por nuestros estados de ánimo. Nuestras conversaciones son gobernadas por esos estados de ánimo. Y como dije anteriormente, lo que dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Y el término corazón ahí implica todo mi ser interior. Por lo tanto, las emociones son básicamente procesos o fenómenos químico-moleculares en términos de la biología, ¿no? De la neurofisiología, del pensamiento, a nivel de las estructuras límbicas del cerebro. Y yo envié un diagrama para que se pueda presentar. Cuando nosotros hablamos que nuestra espiritualidad fluye por los canales del alma, que quizás han escuchado mucho esas expresiones, pues nuestro espíritu fluye por los canales del alma, si no hemos resuelto conflictos a nivel del alma, pues obviamente nuestra espiritualidad se va a ver impedida a un mayor crecimiento y madurez. Y esto es lo que quiero presentar cuando hablamos de esas estructuras del sistema límbico. Ahí podemos ver en el extremo izquierdo, arriba, lo que es el cerebro, la figura que presentamos la pasada semana. Y en el mismo centro del cerebro es donde se encuentran esas estructuras del sistema límbico. Es lo que nosotros usamos bíblicamente el término alma, el asiento de las emociones, sentimientos, voluntad y todas esas expresiones almáticas a las que nosotros hacemos referencia en la palabra, pues podemos ubicarlos en esa función a nivel cerebral, las estructuras del sistema límbico. Esa es la estructura que recibe precisamente a través de esas estructuras, que es lo que conocemos como el lóbulo límbico, el grupo nuclear anterior del tálamo, el área septal, el hipotálamo, el complejo nuclear amigdalino. Todos esos componentes es lo que nosotros hablamos como el sistema límbico, y precisamente un sistema es complejo y se complementa con varias estructuras. Por eso se considera un sistema y opera, obviamente, complementariamente. Recibimos la información, lo que vemos, lo que percibimos, lo traducimos a través de ese sistema, y obviamente nuestro espíritu está ahí conectado, como hablamos la pasada semana, lo que es la corteza cerebral, la capacidad de pensar, del análisis, todo eso está ligado a nuestro espíritu, humanamente hablando. Estamos hablando del espíritu de vida, humanamente hablando, pero es precisamente sobre todas esas estructuras
a nivel cerebral que el Espíritu Santo gobierna para establecer ese orden divino. Por lo tanto, si las emociones son fenómenos químico-moleculares, son las expresiones de nuestros pensamientos. O sea, nuestros pensamientos como tal no tienen emociones y sentimientos, ¿no? Son información que recibimos, pero se traducen con el significado que yo le doy a mi pensamiento. O sea, yo recibo una información y yo interpreto esa información y ahí le doy significado. Y al darle sentido y significado, obviamente se van formando memorias y experiencias, se van almacenando ahí en ese sistema también y se convierten en los archivos que me sirven de referencia a las experiencias que vamos enfrentando en la vida. A mayor estímulo emocional de la experiencia, la memoria se consolida más aún. Y más adelante vamos a ver por qué entonces somos marcados con esa experiencia de la conversión, de lo que es la regeneración, ese nuevo nacimiento, porque ocurre un gran impacto emocional. Y cuando ocurre un gran impacto emocional, deja una huella, deja una cicatriz, por decir así, una huella permanente. Puedo usar de ejemplo el 9/11. Todos podemos recordar dónde estábamos, qué ropa teníamos, qué estábamos comiendo, en qué lugar estábamos, y podemos recordar con exactitud. Yo recuerdo que yo estaba en el Hospital Ryder llevando a mis niños a una cita del dentista. Se puedo recordar el escenario completo, quiénes estaban, porque fue una experiencia de gran impacto emocional. Y es por eso que el Espíritu Santo procura que nosotros nos interesemos en experiencias que nos renueven nuestro entendimiento, nuestra comprensión de Dios, porque cada experiencia de impacto emocional, y escuche bien, porque muchas veces tenemos conflicto con nuestra estructura emocional y nuestra espiritualidad, y no debe existir ese conflicto, no debería estar. Lo que es nuestra estructura emocional con nuestra espiritualidad y nuestras vivencias de fe deberían estar en armonía, porque todo esto fue diseñado por Dios y tiene un propósito de gran relevancia, porque son nuestras válvulas de escape. Por eso en nuestras experiencias espirituales caemos postrados, lloramos, gemimos, sentimos esa sacudida del Espíritu Santo. Entonces, nuestras emociones están al servicio de nuestra espiritualidad. Y en ese sentido no debe estar en conflicto con nuestra espiritualidad. Obviamente, el alma no debe estar al mando de nuestra espiritualidad. No. El espíritu sobre el alma, precisamente usando esa estructura para expresar nuestro amor por Dios, nuestra pasión por su obra. Y en ese sentido lo podemos ver a través de esa estructura, lo que nosotros recibimos de parte de Dios a través de su palabra, su revelación, cómo esto se traduce a través de las estructuras del sistema límbico, y obviamente hay una respuesta. Se han definido las emociones como la forma en cómo un individuo se siente frente a las circunstancias o consigo mismo. Por lo tanto, funcionan mayormente como un mecanismo de referencia o autoconciencia a determinados eventos. Me detengo aquí en estos minutos que me quedan para, así como Dios nos invita en ese tiempo de intimidad, de silencio, de quietud, como mencioné anteriormente, algunas personas tienen dificultad de poder comprender lo que es el momento de intimidad con Dios, pues porque precisamente ese término, quizás por conflictos que hayan tenido a nivel de relaciones íntimas,
pues no lo vean con claridad. Estar en intimidad con Dios no es cuando hacemos oraciones de guerra, intercesión, clamor. Intimidad viene del concepto, como bien el apóstol Pablo lo menciona, del momento íntimo en un matrimonio. Ese es el momento del coloquio, el momento donde nos fundimos en una sola pieza, donde se imparte vida, donde es un tiempo de amorío, de entrega, donde el escenario, el ambiente es propicio, nos comunicamos simplemente ese afecto expresado yo digo, en los tres lenguajes, espiritual, biológico, emocional, están implicados ahí. Y a eso es lo que se refiere la palabra cuando nos invita a ese tiempo de intimidad. Y en ese tiempo de intimidad se da esa dinámica donde el Espíritu Santo fluye a nivel, obviamente, en las tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, en nosotros. Y es importante eso porque es donde asimilamos la palabra, donde damos rienda suelta a esas emociones y donde Dios consolida en experiencias profundas que nos sirven de referencia más adelante. Entonces, para concluir por hoy, nosotros estamos siendo bombardeados constantemente en este tiempo de cambios, de retos, de desafíos, de una nueva normalidad, donde se ha duplicado el trabajo pastoral, porque tenemos una pastoral presencial, pero una pastoral cibernética, y si añade la atención adicional que hay que dar a los que se quedan más rezagados en el camino, y eso pues constantemente ocupa la pastoral, precisamente de usar el terreno del pensamiento para estar innovando, buscando ideas, estrategias, y a veces nos vemos tan ocupados que eso trae un agotamiento mental, emocional y físico. Pero es precisamente porque el cerebro está sobrecargado tratando de traducir esa información que constantemente le damos al cerebro, porque vuelvo y repito, el cerebro no discrimina, él va a estar como una fábrica en producción mientras tú le estés dando pensamientos de preocupación, de ansiedad. Somos humanos y no podemos evitarlo. Y en la medida en que estamos tratando de lidiar con la palabra fresca que queremos llevar el domingo, por decir un día, ¿no? Pero estamos lidiando con nuestros propios procesos emocionales y tratando de traer una palabra de fe, de aliento, cuando nosotros mismos tenemos nuestras propias batallas, incluso de fe con el Señor. Y toda esa dinámica se da a nivel de pensamiento. Entonces, lo único que quiero dejar hoy es que siempre habrá una respuesta emocional por cada pensamiento al que yo le doy lugar. Y por eso la invitación, miren, mi amado hermano y hermana, compañero y compañera, mi responsabilidad pastoral ministerial de ninguna manera puede reemplazar ese tiempo de quietud, de silencio, de intimidad, de vaciamiento, de todas esas demandas, incluso demandas autoimpuestas, porque ni Dios nos ha dado cargas que no podemos llevar. A veces son demandas autoimpuestas por querer llevar un ministerio de excelencia, por querer cumplir con nuestras propias expectativas y estándares que ni Dios mismo nos los ha puesto. Ese tiempo de reposo, de quietud, es vital, es indispensable, porque ahí es donde Dios entonces comienza a descargar esos pensamientos, toda esa información y a reemplazarlos con sus promesas de amor, de cuidado, de atención, donde somos restaurados, y luego entonces Dios comienza a mostrarnos las prioridades. Mira, esto es irrelevante, esto no es necesario. Una sola cosa dice la palabra que es necesaria, una sola cosa: buscar el reino de Dios, o sea, estar en su presencia.
Entonces yo finalizo diciendo, amado compañero y compañera, porque estás en mis oraciones, aunque no te conozca personalmente. Yo sé que la carga ministerial se ha agravado, pero no permitamos que el contenido de esos pensamientos, buscando ideas, respuestas, cuando Dios las tiene, ocupe, porque siempre habrá una respuesta emocional y nuestros pensamientos pesan, porque tienen unos procesos químicos, moleculares y hormonales. Y es importante que sepas eso, porque de ahí vienen los dolores de espalda baja, de ahí vienen las tensiones musculares, son las respuestas fisiológicas del contenido de nuestros pensamientos. Y siempre habrá una respuesta emocional. A veces estamos reaccionando a situaciones y luego analizamos y pues no debí reaccionar así, no debí hablarle a esta persona así, y es que estamos saturados a nivel mental. Y Dios nos invita a refrescarnos en su palabra, a estar quietos en su presencia y solo reconocerle. Así que recibe nuevas fuerzas, mi amado hermano, compañero, compañera. Ten cuidado de ti mismo, vela ese terreno de los pensamientos, no le des lugar a pensamientos que sabes que no vienen de Dios, porque los de Dios siempre producen paz. Como le dijo a Moisés, yo iré contigo y te daré reposo. La tarea era grande, complicada, un pueblo rebelde que no se sujetaba muchas veces, a veces levantaba al líder y a veces lo quería apedrear, pero Dios le dijo, yo estaré contigo, mi presencia estará contigo y yo te daré reposo. Y ese reposo no se puede sacrificar por ninguna tarea o asignación ministerial. Dios me los bendiga en esta mañana. Wow. Pastora, sin lugar a dudas, esta ha sido palabra de Dios. Mire que Dios la usa. Y esta mañana ciertamente ha sido boca de Dios nuevamente. Palabra poderosa, poderosa, poderosa. Los pensamientos pesan, las emociones pesan. Oye, eso está poderoso, pastora. No, lo que usted ha traído esta mañana es sólida palabra, sólida. Hay que recibirla. Yo recibo la mía, la que es mía. Mi cabeza siempre está... Yo siempre estoy creando, pensando, haciendo. Y en estas últimas semanas el Espíritu me ha estado moviendo y diciéndome, deja de pensar tanto y baja la tensión y descansa tranquilo. Y he estado, cuando usted está hablando de eso me está haciendo tanto sentido, porque es lo que estoy experimentando. Es donde apago las computadoras, apago todo y dejo de pensar. Y simplemente me recreo en la presencia de Dios y ya se acabó. No voy a hacer nada más. A lo que dice Richard Foster, vaciar mi mente para llenarla de Dios. Qué poderosa experiencia. Amén, amén. De poderosa eso se experiencia. trata. Amén. Pastora, poderoso lo que usted nos está trayendo esta mañana. Bemara Miró nos está diciendo, Bemara, por acá, déjeme quitar el frame. Déjeme quitar este frame un momento para que se vea adecuadamente. Ahora sí. Bemara Miró nos dice bendiciones y buenos días. La paz del Señor está contigo, Bemara. También el evangelista Raúl Rosario nos dice saludos y muchas bendiciones para la pastora Sandra Oyola. Soy un estudiante de ella los viernes aquí en Terto Hablemos. ¡Qué bendición! También Peter Pantoja Santiago nos dice ese escudriñado la palabra de Dios es el abono a nuestra semilla de fe. Margarita Nieto nos dice qué tremenda palabra, hermosa. El pastor Yamil Torres nos dice, Dios los bendiga a todos, hermanos, y saludos. Un abrazo, pastor, te amamos. La Iglesia Tabernáculo de Amor nos dice amén a esta palabra. Y también nos dice, mis respetos, pastora, poderosa enseñanza. Madeline Rodríguez nos dice, qué poderoso es Dios. Janet de Kissimmee nos dice, qué aprendizaje. Poderosa esta enseñanza. Gracias, pastora. El pastor Heriberto Vega nos dice, poderoso. Dios nos sigue hablando, tremenda enseñanza. Jacqueline Díaz nos dice, poderosa palabra, bendiciones, pastora. La Iglesia Tabernáculo de Amor nos dice, mil gracias, pastora, por dejarse usar por Dios. Yo secundo eso. También J-Lo Martínez nos dice, excelente, gracias. Tatiana Betancourt, la pastora Tatiana nos dice, poderosa enseñanza. Dios le bendiga, pastora Sandra.
Mara Miró nos dice, amén. Mi esposa Mari me está diciendo, esto está desatando avivamiento. Lo creo y afirmo eso. Mili Báez nos dice, la paz de Dios. Pastora Sandra Oyola, sin lugar a dudas, es poderoso. La pastora Carmen Ivette Río, que es vicepresidenta del Concilio Universal de Jesucristo en Puerto Rico y una amiga de años. Me dice, wow, poderosa enseñanza, gracias. Un abrazo, querida amiga. Pastora, Dios nos está hablando de manera extraordinaria. Y qué bueno que ciertamente Dios le está usando para llevarnos por este sendero. Pastora, me gustaría que ciertamente nos pueda dar, antes de finalizar, ya para finalizar, información de cómo nuestra gente puede comunicarse con usted y con su ministerio. Amén. Bueno, con nuestro ministerio, el Centro de Discipulado Mundial en Humacao, a través de nuestra página en Facebook, ahí nos puede conseguir. Y sobre todo esto, a través de la página de la Universidad de Neuroteología Cristiana, del doctor Héctor Colón. Mencioné el pasado viernes, pero es el sábado 27 que comienza un nuevo curso. En mayo ya estamos graduando 2 grupos más. Esa graduación será en Sendero de la Cruz, en Atorrey, gracias al Señor, con el favor de Dios. Y ahí estamos poniendo a la disposición de la iglesia estas herramientas que vienen del Señor a través del doctor Héctor Colón Santiago, neurocientífico y teólogo, que Dios lo ha usado para hacer un merge con estas 2 disciplinas y llevarnos a este entendimiento. Poderoso, poderoso, pastora, que el Señor le siga usando. Sabe que le amamos y rogamos al Señor que le siga usando el Señor para la gloria de su nombre. Y qué bueno que nosotros estamos disfrutando de su cátedra para la gloria del Señor. Un abrazo, pastora. Sean todos bendecidos, amén. Que tengan un buen fin de semana.